Bienvenidos a estos tutoriales de matemática. Mi nombre es Oscar Martínez, soy catedrático de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala y espero que estos tutoriales sean de ayuda en el aprendizaje de la matemática. Bienvenidos nuevamente a estos tutoriales de Matemática Básica 2. Vamos a tratar ahora el tema de derivadas superiores. Cuando estamos hablando de derivadas superiores, estamos diciendo que la derivada que obtengamos le podemos sacar otra derivada, es decir, derivar sobre la derivada que ya tenemos y así sucesivamente. Por ejemplo, tenemos nosotros f de x y vamos a obtener ahí el f' de x. Pero como nos queda una función aquí en f' de x, podemos seguir derivando, es decir, voy a encontrar la derivada de la primera derivada. Lo podemos expresar de esta manera. Tenemos el f' de x. Ahora voy a derivar y voy a encontrar otra derivada. A esa le llamamos el f'. Recordemos que vamos en orden siempre. f', f'. A esta f' le podemos sacar todavía otra derivada. Así que podemos escribirla de esta manera. f' de x. Entonces podemos derivarla y obtener el f' de x. Y así sucesivamente, encontrar la cuarta derivada, encontrar la quinta, etcétera, la que nos pida. Vamos ahora con las notaciones que vamos a utilizar para indicar estas derivadas de orden superior o sencillamente derivadas superiores. La primera notación que vamos a ver es la notación de Leibniz. En esta notación de Leibniz utilizamos esa d que hemos trabajado en algunos ejemplos anteriores. Tenemos f de x y vamos a encontrar la primera derivada. Para ello le colocamos ahí entonces esa d de y con respecto de x o bien de f con respecto de x, que nos está diciendo que estamos encontrando la primera derivada. Pero si ya tenemos la primera derivada, podemos encontrar de esta derivada la segunda derivada. Y entonces la notación sería la siguiente. La segunda derivada de y con respecto de x. La segunda derivada de f con respecto de x. Me están indicando lo mismo. Pero notemos algo. El 2 que aparece acá, que me está indicando la segunda derivada, este 2 en el numerador tiene que ir entre esta d, entre el operador de derivación y la variable dependiente. Mientras que en el denominador, ese 2 tiene que ir en la variable independiente. Por acá. Entonces aquí tenemos que es la segunda derivada entre la d y la f, la segunda derivada acá en el denominador con la x. Ya que tenemos la segunda derivada, podemos seguir encontrando más derivadas. La tercera, la cuarta, etcétera, hasta donde nos pidan o hasta donde nosotros requiramos. En este caso podemos colocar entonces que va a ser nuestra enésima derivada. Y recordemos entonces que esa enésima derivada es indicación de la derivada que estamos obteniendo. Va entre la d y la variable dependiente. Y aquí abajo iría con la variable independiente. La enésima derivada de y con respecto de x. La enésima derivada de f con respecto de x. Miremos ahora la otra notación. A esta notación le llamamos prima. Es porque estamos utilizando como un apóstrofe ahí en la variable dependiente o bien en la función. Entonces tenemos la función y la primera derivada la escribimos así. Un y' o bien un f' de x. Si tenemos esta derivada y queremos sacar la derivada de esta derivada, la podemos escribir así. Un y' o es igual a un f' de x. Una tercera derivada sería algo como esto. Un y' es igual a un f' de x. Sin embargo, por lo general, estos apóstrofes solo van a funcionar hasta la tercera. Ya en la cuarta en adelante vamos a colocar nosotros un paréntesis y el orden de la derivada dentro de ese paréntesis. Así que decimos y cuarta o la f cuarta de x. No se nos olvide que después de la tercera colocamos ya como un superíndice ahí el número de la derivada o el orden de la derivada colocado entre un paréntesis. Y si es la enésima derivada, es decir, seguimos derivando hasta que lleguemos a la derivada que nos piden, lo ponemos así, la enésima derivada. Tenemos
y la enésima derivada. Y aquí tenemos paréntesis, la n, igual entonces para la f, la enésima derivada de f con respecto de x. Ahora, veremos unos ejemplos. Bien, en este ejemplo dice hallar la tercera derivada de la función f de x igual a 5x al cuadrado más 2. Ya no vamos a colocar todos los operadores de derivación para cada uno de estos términos y colocar ahí por aparte las reglas de derivación que vamos a estar utilizando, porque creo que podemos aprenderlas de los ejercicios que hemos hecho anteriormente y por lo tanto hacerlo un poco más rápido la derivación. Así que encontremos la primera derivada, nos piden la tercera, empecemos con f'. La f' de x dice ahí la primera derivada de x. ¿Qué es lo que hacemos? Sacamos el 5, derivamos la potencia x al cuadrado, bajamos el 2, le restamos 1 al exponente, 2 menos 1. Y derivada de una constante dijimos que era 0. Por eso aparece ahí el 0. Simplificado entonces nos queda que la primera derivada de la función con respecto de x va a ser igual. 5 por 2, 10. 10x. Ya estamos. Vamos con la segunda. Dice segunda derivada de x. Aquí quedó más sencillo. Y sería sacar el 10 y derivada de x, esto me queda de 1. Así que la segunda derivada de f con respecto de x es únicamente 10. Ya que tenemos la segunda derivada, vamos a encontrar la tercera. La tercera derivada sería esta. Derivamos entonces el 10, pero como es derivada de una constante, el 10 es una constante, me queda de 0. La tercera derivada es 0. Mi respuesta es esta. Solo me piden hasta acá, encuentre la tercera derivada de la función que estamos trabajando y al final me quedó de 0. Solo como algo extra, si nos pidieran una cuarta derivada, tenemos la tercera derivada que es 0 y una cuarta derivada nos quedaría así. Cuarta derivada de f con respecto de x, puesto que esto es una constante, derivamos la constante y nos vuelve a quedar 0. Nos piden hasta acá nada más, pero aquí estamos haciendo, digámoslo así, una derivada extra. Si es que nos pidieran una cuarta, si nos pidieran una quinta, derivada de 0, 0, y todas las demás seguirían diciendo de 0. Vamos a dejarlo hasta acá y primero Dios nos vemos en otro video donde sigamos viendo las derivadas de orden superior.